Claro que hubo guerra civil aquí, si no, ¿cómo se entiende que mataran a cientos o a miles de personas sin que pasara nada? ¿Cómo se produce el secuestro, la expropiación de propiedades, la disolución de sindicatos, el llenar de terror y temor y la actuación, digamos, continuada, sin que la guerra civil sea el marco adecuado y conveniente? Claro que hubo guerra civil, hubo vencidos y vencedores, y además no solo eso, sino que la guerra civil en Canarias tiene una característica, digamos, específica, que es la primera guerra civil entre canarios. En las raíces, en Tenerife, se organizó una reunión militar. Ahí fue donde se fraguó el golpe de Estado. Desde que llegó a Canarias, entró en contacto con sectores de la sociedad conservadora de Tenerife y de Las Palmas, que no le gustaban cómo estaba la situación de la República. El primer hecho se produjo el 18 de julio de 1936, de madrugada, cuando un locutor de radio leyó el bando de guerra del general Franco, por el que declaraba la guerra al gobierno de la República. Pues la población se posiciona conforme a su ideario mayoritario en aquella ocasión, que era republicano y de izquierda. Y en el mes de agosto son fusilados el brigada de la Guardia Civil, el presidente de la Federación Obrera y el alcalde accidental. Eran mujeres sencillas, mujeres de clases trabajadoras, que su único delito fue el ser esposa o ser hermana o ser hija de algún republicano o de algún dirigente sindical. Y sobre todo en marcarla, en que quedara constancia ante el resto de la comunidad cuál podría ser el castigo ante esas mujeres que se salían de la norma. Mi abuelo es detenido con 33 años, tiene un hijo de 3 años y un hijo de 1 año. Es su propio suegro, que es un oficial del Ejército Nacional, el que le cuida los hijos hasta que sale de la cárcel 5 años después, hasta el 41. Franco, en una entrevista que le hicieron en un periódico inglés, dijo que tendría que morir 1 millón de españoles para que hubiera paz en España. Sucedió hace 85 años, pero tuvo unas repercusiones tan amplias que a día de hoy aún se sigue hablando de la Guerra Civil Española y sus efectos en el país a lo largo del tiempo, un penoso conflicto que dio la vuelta al mundo. Casi 3 años de guerra entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, que enfrentó a fuerzas militares sublevadas contra el gobierno de la República, a nacionales contra republicanos. Mientras los insurgentes contaban con el apoyo de los italianos y alemanes, los republicanos tenían de su lado a la Unión Soviética. The New York Times envió corresponsales a cubrir a cada bando. Ernest Hemingway escribió numerosos artículos sobre el conflicto, que más tarde le sirvió de base para una de sus obras más famosas, ¿Por quién doblan las campanas? Y el bombardeo de Guernica sirvió de inspiración a Picasso para pintar su cuadro más célebre. En las islas, la guerra civil también tuvo secuelas, no solo a nivel humano, sino también económico y social. Hoy, en Objetivo Canarias, profundizamos en cómo se vivió la contienda en nuestro archipiélago y las consecuencias que dejó en las décadas posteriores. La noche anterior al alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, Francisco Franco pasó la noche en la habitación número 3 de este Hotel Madrid de Las Palmas de Gran Canaria.
Aquel golpe de Estado desembocó en la Guerra Civil Española, que trajo un periodo negro para una España ya dividida, que se dejó sentir en Canarias muy profundamente. Aquí se desarrolla una intensa guerra político, social, cultural, con una represión brutal en un territorio de retaguardia y que supondrá miles de personas detenidas, represaliadas en general, pero también desaparecidos, fusilados, detenidos y enviados, por ejemplo, a batallones de trabajadores forzados. 16 de julio de 1936, Las Palmas de Gran Canaria. El general Amado Balmes muere a causa de una herida de bala en el estómago. Según la versión oficial, fue por accidente cuando probaba una pistola. Esta circunstancia permite a Francisco Franco abandonar la isla de Tenerife y desplazarse a Gran Canaria, donde llega el viernes 17 de julio, hospedándose en el céntrico Hotel Madrid. A primeras horas del día siguiente, se dirige a la Comandancia Militar de Las Palmas, desde donde declara el estado de guerra en todo el archipiélago y viaja posteriormente al norte de Marruecos a poner en marcha la insurrección militar. El golpe de Estado triunfa en numerosos puntos de España, entre ellos Canarias, a excepción de la isla de La Palma. Pero el fracaso de los militares sublevados, a la hora de hacerse con puntos claves, como Madrid o Barcelona, lleva al inicio de una larga contienda, la Guerra Civil Española, que se prolonga hasta el 1 de abril de 1939. El 14 de abril del año 1931, en unas elecciones municipales, gana la fuerza de izquierda y se proclama la República. Debido a la corrupción y distintas aventuras, por llamarlo así, de Alfonso XIII de Borbón, incluso la derecha ya no lo quería como rey, o parte de la derecha. Y a partir de las elecciones municipales, hubo una gran manifestación espontánea en Madrid, etcétera, y abdica. Es decir, renuncia a su título de rey. Y yo creo que desde ese mismo momento, las fuerzas reaccionarias de derecha, o sea, las fuerzas reaccionarias y los militares ya empezaron a preparar el golpe de Estado. ¿Tan mal lo hizo o qué tan mal interpretó la derecha española que lo había hecho la Segunda República como para que esa crítica y ese malestar culminara en un golpe de Estado? La derecha antirrepublicana va a conspirar, va a participar en la conspiración general desde casi el advenimiento de la República, ¿no? Y eso se va a precipitar ya con la victoria electoral de 16 de febrero de 1936 del Frente Popular, ¿no? Que es donde realmente ya se produce un desalojo de las derechas de los poderes políticos institucionales que controla Cabildo, ayuntamientos, poderes locales, las empresas públicas más importantes, como puede ser el puerto, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí le ven realmente el peligro que representa el ascenso de los de abajo, sobre todo de las clases obreras o de las clases trabajadoras. Esas últimas semanas, ¿cómo eran? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué se vivía en la calle? ¿Qué se palpaba? En las calles eso se traduce sobre todo en un proceso de conflictividad, de huelga, de protesta, de reivindicación, como digo, del movimiento obrero, y en un choque que va a ir creciendo entre dos modelos políticos, económicos y sociales que se van a mostrar sobre todo antagónicos e irreconciliables. En los 5 años que transcurrió la vida de la República, hasta que fue el golpe de Estado del general Franco y compañía, hubo 3 intentos de golpe de Estado en España. No deja de ser curioso que a Franco se le destierra, entre comillas, a Canarias como principal sospechoso de un golpe de Estado, y precisamente es aquí en Canarias donde fragua ese golpe de Estado. Claro, la República intentó, enviando a puntos alejados de Madrid, a distintos militares que pudieran, llevar a cabo un golpe de Estado, con la idea precisamente de desunirlos, de incomunicarlos, y justamente lo que consiguió fue lo contrario.
El gobierno del Frente Popular, que eran republicanos, se movía entre Zila y Caribdis, ¿no? O sea, entre un peligro y otro. Le tenían más miedo quizás a la clase obrera que a un golpe de Estado de su propio brazo armado, que era el ejército, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, a pesar de que Franco, como jefe del Estado Mayor Central del Ejército de la República, intenta un golpe palaciego, ¿no? Un golpe de Estado institucional, cuando se produce la victoria electoral del Frente Popular, decide no prescindir de su general más importante y entonces lo apartan, eso sí, del centro, ¿no? de la conspiración que ellos relativamente conocían, ¿no? Que se activa además en ese momento, y envían a Franco a Canarias, pero para mantenerlo activo, por si acaso lo necesitaban de nuevo, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido, pues a Franco se le da, digamos, un campo de maniobra excelente. ¿Cómo fueron esos preparativos de ese alzamiento? Desde que llegó a Canarias entró en contacto con sectores de la sociedad conservadora de Tenerife y de Las Palmas que no le gustaban cómo estaba la situación de la República y que se planteaban una alternativa violenta para acabar con el gobierno de izquierda. La burguesía, esos grupos de poder van a empezar a establecer contactos ya con el comandante militar, que en ese momento era Franco, y cómo eso influye posteriormente en ese proceso que se abre a partir del 18 de julio. Franco hubo momentos que estuvo bastante apartado de la organización del golpe de Estado que tuvo después lugar en julio. Durante la primavera que Franco estuvo en Canarias, en realidad el organizador, el verdadero cerebro del golpe fue el general Emilio Mola. Franco es un personaje mucho más importante del que el propio franquismo luego en los años 60-70 reescribe la historia, o trata de reescribir la historia, ¿no? Haciendo aparecer a Franco que era un señor que pasaba por allí y lo obligara un poco menos a dar el golpe de Estado, cosa que es una falacia absoluta. El golpe de Estado se venía preparando desde febrero de 1936, ¿no? Ya de una forma definitiva. Cuando él vio que la situación en España había alcanzado ya un grado de radicalización fuerte como para contar con un apoyo social y de sus compañeros de armas suficiente, entonces es cuando se decide. Y eso no ocurre hasta la muerte de Calvo Sotelo, que era el jefe de la oposición. En Las Raíces, en Tenerife, se organizó una reunión militar, y ahí fue donde se preparó, desgraciadamente nos cabe ese honor, y digo desgraciadamente, ahí fue donde se fraguó el golpe de Estado. Hay una foto famosa de él en Tenerife con toda la oficialidad, o casi toda la oficialidad, etc. Y donde ya están en marcha el golpe. Después Franco vino al entierro del general Balmes, que dice que se había suicidado o limpiando una escopeta o una pistola y tal, y resulta de que no fue así. Se dice que a este general lo asesinaron. O sea, eso fue que seguramente se lo cargaron porque él no tuvo adhesión ninguna al levantamiento militar. 3 días antes del golpe de Estado es el entierro del general Balmes. Franco viene aquí, se hospeda en el Hotel Madrid, se celebra el entierro, etc. Y ya entonces empieza, de hecho, el golpe. Y Franco, pues, ya organizado el golpe de Estado, se va y quiere ir a Gando a coger el avión, ¿no? El avión rápido. Pero se entera que en el túnel de La Aleja estaban varios comunistas y anarquistas esperándolo para parar el coche y en fin, que no fuera para allá, ¿no? Entonces, en vez de ir en coche hasta Gando, a la altura ahí de La Laja precisamente, retrocedió. No, le avisaron de que no fuera, y cogió un barco, una lancha grande, ahí en el muelle de Las Palmas, que en ese momento sí había muelle, y se fue directamente a Gando a coger el Dragón Rapid, que era el avión, y fue a África directamente, y ahí empezó el levantamiento militar.
El golpe que ellos pensaban al principio que era un golpe, pero que se transformó por la resistencia de los sindicatos comunistas, socialistas y anarquistas y las fuerzas de izquierda, se convierte en guerra civil, porque resistieron. Las persecuciones, los encarcelamientos y los fusilamientos estuvieron a la orden del día durante los años de la represión con todos aquellos a los que el régimen consideraba enemigos. Aquí en la isla de La Palma, como en casi todas las islas, se persiguió además a las mujeres republicanas, a quienes se humillaba públicamente rapándoles la cabeza como castigo por sus ideas políticas. El gran éxito de la dictadura franquista fue el haber precisamente tratado y conseguido, sobre todo en su primera etapa, de reprimir a la sociedad, de marcar históricamente lo que sucede en el 36 y en adelante, y que incluso hasta el día de hoy se siga, en algunos casos, los hijos de los represaliados, las hijas de los represaliados, sigan teniendo miedo a hablar. Ese yo creo que es el gran éxito. Evidentemente hubo una depuración social muy potente. 18 de julio de 1936, La Palma. Da comienzo la llamada Semana Roja, 7 días en los que se logra mantener la autoridad republicana en el territorio hasta la llegada del cañonero Canalejas, controlado por los nacionales, que obliga a desmovilizar a las milicias populares. Esta fuerte oposición al intento del golpe de Estado lleva a que la represión se ejerza de manera especialmente contundente en la isla, como lo demuestra el fusilamiento de los llamados 13 de Fuencaliente en el año 1937. Sin embargo, ningún punto del archipiélago quedó exento de las purgas. No solo se procedía a ejecuciones y encarcelamientos masivos, como en Faifes, en Tenerife, o Gando, en Gran Canaria, sino también se llevaban a cabo otros castigos disuasorios que obligaron a muchos a esconderse o a huir. Cientos de mujeres republicanas fueron torturadas y violadas. También se les obligó a limpiar los retretes públicos y se procedió a raparles la cabeza como una forma de humillación. La situación de partida que va a tener Canarias a partir del 18 de julio de 1936 viene marcada por la detención de los principales líderes republicanos y del movimiento obrero, y con acciones de resistencia que nos vamos a encontrar en determinados puntos de las islas, sobre todo en las zonas agrícolas del norte y especialmente en aquellos puntos donde la organización obrera es mayor. Evidentemente, si nos situamos, por ejemplo, en islas no capitalinas como La Palma y La Gomera, nos encontraremos con una fuerte organización comunista que influirá sobre todo en esas muestras de resistencia. El caso más destacado en Canarias lo encontramos en la denominada Semana Roja, que se da en la isla de La Palma entre el 18 y el 25 de julio del 36. A diferencia del resto de España y del resto de Canarias, la isla de La Palma fue una excepción en toda regla, absolutamente, al comportamiento que tuvieron las autoridades y sobre todo el ejército, en este caso acuartelado en el antiguo convento de San Francisco, que se comportaron de manera completamente pacífica. Hay que tener en cuenta que los telegramas que se remiten desde la provincia, el comandante militar, por orden de Francisco Franco, ordena que los ejércitos salgan a la calle a ocupar la ciudad y evidentemente a ocupar los puestos de poder, las delegaciones de gobierno, los ayuntamientos, los cabildos, etc. En la isla de La Palma se no ocurrió, es decir, que el ejército se mantuvo, digamos que atrincherado en el propio cuartel, porque temían que los grupos de milicianos que se organizan inmediatamente tras el golpe de Estado pues fueran, digamos, a atacarlo. Por otro lado también esta otra cuestión, que es que eran familiares, y no estamos hablando de militares que estaban procedentes de la península, por ejemplo, que estaban establecidos aquí en la comandancia militar, sino que eran palmeros también, con lo cual tenían que salir a las calles a matar de alguna forma o a apresar a sus propios parientes, a sus propios hermanos, sus propios vecinos de toda la vida, etc. Y digamos que querían evitar esa confrontación.
En todo momento, las órdenes dadas por don Tomás Llanos, delegado del gobierno de la isla de La Palma, fue precisamente que ese sometimiento fuera de una manera completamente pacífica, que no hubiese matanzas ni nada, sino en todo caso detenciones y tal, pero en ningún caso matar a nadie. Fue una resistencia, por tanto, de los propios gobernantes que mantuvieron su fidelidad de alguna manera al gobierno de la República, porque en esos primeros días del golpe de Estado o posteriores al golpe de Estado se creía que eso iba a ser sofocado rápidamente y bueno, pues no fue así, evidentemente, fueron ocupando otras ciudades y bueno, en el caso de La Palma pues cabreó bastante y desquició también bastante a la autoridad, al comandante militar de Canarias, que mandó definitivamente ya el buque Canaleja. Los milicianos y las personas afectadas al gobierno de la República, que defendían la legitimidad de ese gobierno democrático, fueron hasta el puerto porque tenían ideas de, si había un desembarco por parte de los militares que venían en el buque, ir contra ellos y montar pues, una batalla en toda regla. Una vez más, don Tomás Llanes puso orden y concierto y sobre todo ya la amenaza por parte del comandante del buque de disparar, efectivamente hizo varios disparos sobre el Risco de la Luz, pues ya ahí hubo, digamos, la desbandada, ¿no? Y ya comienza, digamos, una especie de segunda etapa, que es donde entraríamos ya en el grupo de los alzados, que es decir, todos estos milicianos, los mismos líderes, el propio delegado del gobierno, etcétera, lo que hacen es escaparse, digamos, a donde pueden. Vallehermoso, la noche de fogueo, ¿que consistió en qué, básicamente? Bueno, el fogueo se viene a traducir en esa resistencia que se da por parte no solo de los sectores de la población de Vallehermoso, sino también de las autoridades. Ahí nos vamos a encontrar al teniente Mas Canosa de la Guardia Civil, que va a resistir y que va a estar del lado de la República. Eso evidentemente le va a costar tiempo después el ser fusilado y por tanto, digamos, el proceso de represión que se hable contra él y contra aquellas personas que han participado de la resistencia en La Gomera. Pues la población se posiciona conforme a su ideario mayoritario en aquella ocasión, que era republicano y de izquierda. Las tropas franquistas se repliegan hacia Armigua y luego, en ese intermedio, el médico de Vallehermoso, don Tomás Bencomo, se ofrece de mediador entre una posición y otra. Se establecen negociaciones y al final, pues, entiendo que, sabiendo la situación militar en que se encontraba tanto Canarias como la isla de La Gomera, se decide cesar el enfrentamiento militar. Entonces hay un pacto, digamos, de que no va a pasar nada, entre comillas, y pasó lo que pasó, que en el mes de agosto, todo ocurre en julio, y en el mes de agosto, el 27 de agosto, son fusilados el brigada de la Guardia Civil, el presidente de la Federación Obrera y el alcalde accidental. Y el 10 de marzo del año siguiente, otros civiles, como era mi tío, y 2 ciudadanos más. La guerra civil dejó en La Gomera numerosas víctimas. Una de ellas fue Federico Vera, el último alcalde de San Sebastián de La Gomera durante la etapa republicana, que fue encarcelado por oponerse a los golpistas, como recuerda su nieto Francisco. Cuando se produce el alzamiento de los militares, pues una serie de personas de aquí de San Sebastián se reúnen para oponerse al alzamiento militar y apoyar la rebelión que se está dando en Vallehermoso. Esta reunión sale mal porque alguien los traiciona y son detenidos todos. A continuación están en prisión, rodando por las prisiones durante un tiempo. Yo creo que estuvo en las prisiones flotantes al principio, luego incluso en los salones de Faife, y en esta época es cuando se producen las grandes desapariciones de la gente que está detenida, porque no se sabían ni las personas que estaban detenidas, no constaban en ningún lado. Entonces interviene un sacerdote que, para conseguir que todo este grupo de personas que estaban detenidas de San Sebastián
no fueran desaparecidos, insiste, llegando a hacerse en capitanía, a negarse a marcharse de capitanía hasta que esta gente fueran juzgadas y sentenciadas para conseguir que no se desaparezcan. Mi abuelo es detenido con 33 años, tiene un hijo de 3 años y un hijo de 1 año. Pues es su propio suegro, que es un oficial del Ejército Nacional, el que le cuida los hijos hasta que sale de la cárcel 5 años después, hasta el 41, y se los devuelve cuando sale de la cárcel. Luego, claro, lógicamente fueron muy perseguidos por la dictadura a lo largo de los años. O sea, mi abuelo multitud de veces intentó iniciar negocios porque era una persona de mucha iniciativa. Lo multaban, se los echaban abajo, se los cerraban, lo metían en procesos falsos. O sea, tuvo muchas dificultades. Sin embargo, pues salió adelante y llegó a ver la nueva democracia. Pasados los momentos iniciales, y una vez que las fuerzas golpistas se hicieron con el poder en toda Canarias, comenzó un largo periodo dictatorial en el que la represión fue siempre la nota predominante. ¿La represión tiene fase a lo largo de la historia de la dictadura? Sí. Hay una concreta que tiene relación directa con Franco, que sería la represión sacrificial, ¿no? Dentro de una primera represión más general, que sería una represión, digamos, de primera hora, ¿no? O sea, una represión preventiva y para tratar de romper la resistencia activa o no activa. Y es una represión también sacrificial, o sea, porque son asesinados la gente que Franco consideraba sus enemigos o sus oponentes. Franco, en una entrevista que le hicieron en un periódico inglés, dijo que tendría que morir 1 millón de españoles para que hubiera paz en España. Es decir, la paz de él, claro. Que después nosotros le llamábamos a eso la paz de los cementerios. Luego hay una represión, que es la más importante quizás, represión física, la profiláctica en concreto, ¿no? Que es ya hacer, digamos, un diezmado tanto de la resistencia como de la gente significativa, de la población, digamos, de izquierdas en concreto. Inmediatamente una de las instrucciones del golpe de Estado fue detener sobre todo a los dirigentes obreros y republicanos más cualificados, que serían en principio los líderes que se pondrían al frente de una resistencia contra la sublevación. Entonces esas personas inmediatamente fueron identificadas y detenidas y encarceladas en sitios improvisados, ¿no? Podía ser el cuartel de caballería en Santa Cruz de Tenerife, un campo de concentración, la cárcel del pueblo, de la ciudad. Se trataba de quitar de la circulación a aquella gente que puede ser peligrosa porque tiene una influencia importante sobre la sociedad y son capaces de dirigir una resistencia. Y luego está la represión cotidiana, que ahí sí se produce porque ya, digamos, hay miles de detenidos y se produce ya la resistencia pasa a manos de los niños y de las mujeres y ahí van a ser especialmente castigadas. Los castigos que van desde palizas, golpes a las mujeres, palizas que incluso se les dan en los lugares de interrogatorio, que muchos de ellos eran improvisados, bien los cuarteles de Falange, bien en antiguas dependencias del gobierno que incautan los militares rebeldes. Y entre ellas también, aparte de las palizas, pues hubo violaciones. ¿Y por qué se aplicó esa contundencia contra las mujeres? Bueno, formaban parte del conjunto progresista de la sociedad. No tenían a lo mejor un papel tan destacado en la política, pero cada vez era mayor. Las mujeres
pues algunas de ellas no tenían implicaciones con los sindicatos ni con la política, eran mujeres sencillas, mujeres de clases trabajadoras, que su único delito fue el ser esposa o ser hermana o ser hija de algún republicano o de algún dirigente sindical. Humillando públicamente a las mujeres, pues se conseguía pues mostrar a toda la sociedad quién de verdad mandaba. ¿Qué consistía esa humillación? Pues podían ser hacer beber aceite de ricino. El aceite lo que hace es producir una descomposición de estómago, entonces esas mujeres incluso se sacaban a la calle para que las vieran los demás y las vieran cómo se defecaban encima, las ponían a barrer las calles, las ponían a limpiar incluso lo que en aquella época eran los retretes públicos o en los cuarteles de la Guardia Civil, y era para ridiculizarlas, para vejarlas. Y sobre todo enmarcarla, en que quedara constancia ante el resto de la comunidad cuál era, digamos, cuál podría ser el castigo ante esas mujeres que se salían de la norma. Pues desde el ser rapadas, la cuestión sexual, etc. El raparlas pues era una manera de hacerlas perder la identidad femenina. El pelo pues tiene un simbolismo para la mujer, pues está muy asociado a la feminidad, el llevar el cabello largo, pues las rapan, porque es una manera de humillarla. Eso es un arma de guerra, meterse con el aspecto, el ámbito, la imagen y el físico de las mujeres. Era para avergonzarlas a ellas, avergonzar también a su propia familia y a las amistades. Incluso se fomentaba la burla y la población que las veía, pues, aunque se impresionara, pues un poco seguían lo que se pretendía, la burla, para evitar que ellas fueran miradas y fueran tachadas también de personas no afectas al nuevo orden. No era una represión sangrienta, no se metía en la cárcel a nadie, pero diariamente en todos los pueblos de Canarias hubo personas que eran testigos de que, si no en un pueblo en otro, sino en una isla en otra, personas que fueron testigos de este tipo de incidentes. Las distintas represiones tenían como cometido eliminar toda posible resistencia al régimen. Al elemento disuasorio se le unió una feroz campaña propagandística en la que los medios de comunicación tuvieron mucho que ver. ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación de la época para expandir lo que eran las ideas del régimen, del golpe de Estado, del franquismo? Bueno, un papel fundamental en Canarias y en España jugó Radio Club Tenerife. En enero del año 37, la Alemania nazi le regala a Franco un equipo emisor y con eso en Salamanca monta Radio Nacional de España. Hasta ese momento, toda la propaganda radiofónica que se hacía estaba centralizada en Radio Club Tenerife. El primer hecho se produjo el 18 de julio de 1936, de madrugada, cuando un locutor de Radio Club Tenerife, victoriano Francés Suárez, leyó el bando de guerra del general Franco, por el que declaraba la guerra al gobierno de la República. Se lee el bando, el ejército toma la emisora, como toma los otros medios de comunicación, y entonces se dispone a utilizar la emisora para hacer propaganda. Lo primero que hace es conectar el equipo emisor con un equipo emisor de 20 kilovatios que tenía la compañía telefónica en el tablero. Y ya empieza sistemáticamente, con discursos, etcétera, a hacer propaganda por la causa de los golpistas contra el gobierno de la República. En aquella época el espectro radiofónico estaba tan limpio que eso se oía en toda Latinoamérica. Y para el franquismo es fundamental para dar a conocer su causa fuera de España. Y tenemos que saber que en aquella época la Alemania de Hitler estaba fuerte, estaba la Italia de Mussolini también creciendo, y entonces parecía que iban a favor de corriente, ¿no?, en ese momento. ¿Cuál era el mensaje que mandaba el régimen
para hacer público, para que cayera, para que llegara a los el oídos mensaje, de todo el mundo? Sí, el levantamiento no es contra la República, el levantamiento es contra el gobierno de la República y es para defender los valores tradicionales del pueblo español. Así empieza. Pero claro, las cosas, cuando se toman estas decisiones, se empieza así y después se va complicando. Es que se me ocurre, estamos viviendo una etapa, esa etapa de la represión del franquismo, con desapariciones, encarcelamientos, fusilamientos, persecuciones de rojos, de republicanos. ¿Todo eso cómo se refleja en la radio? Si es que se refleja o no se refleja. No, eso no se refleja. El discurso de la radio es: estamos luchando somos la reserva espiritual de Europa y ya está. Y lo que cueste, cueste lo que cueste, ¿me entiendes? Evidentemente la radio no hay información, lo que hay es propaganda. El final de la guerra civil fue solo el comienzo de una larga etapa de hambre y miseria en las islas. Y todo se complicó aún más cuando en 1945 la ONU decretó un embargo económico a España que puso fin a las exportaciones de plátano y tomate desde las islas a Europa. La desesperación obligó a los canarios a emigrar de forma masiva. Muchos lo hicieron desde aquí, la isla de La Gomera. Canarias se ve inmersa en una ruptura de su modelo económico, ¿no?, que se basaba en el régimen portofranquista. 1940 y una reforma tributaria que emprende el gobierno franquista por el ministro Larraz, que introduce, entre otras cosas, un impuesto llamado de usos y consumos. Y si a esa tributación, que es una supresión de hecho, que no de jure, de los puertos francos, le añadimos una situación de parálisis económica, de situación extrema, ¿no?, por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial en términos de tráfico de buques, y una política autárquica que atenta, ¿no?, contra lo que había sido el funcionamiento económico insular, la situación es extremadamente grave. Tras la guerra civil en España, la dictadura de Franco impone en el país la autarquía, sistema basado en el autoabastecimiento, evitando en la medida de lo posible las importaciones de productos de otros países. La aplicación de esta política tiene nefastas consecuencias para el archipiélago canario, ya que lleva a la ruralización de la economía, la supresión de hecho de los puertos francos, el hundimiento del comercio exterior, el aumento del paro encubierto, la escasez de productos básicos, el alza de los precios, la expansión del mercado negro y la corrupción. Si antes de 1936 solo unas 500 personas en las islas se acogían a los comedores benéficos, en 2 años la cifra aumenta hasta las 10.000. La situación durante las décadas de los años 40 y 50 es tan desesperada que unos 15.000 canarios emigran a América en busca de un futuro mejor. Acaba la guerra en el 39. ¿En qué situación queda Canarias? Económicamente fue una situación crítica. Los años de la primera posguerra hasta el 45 fueron años de mucha pobreza, de mucha dificultad. ¿Esto a qué conduce? Pues que a buena parte de la población estuviese en circunstancias extremadamente difíciles. De hecho, mucha gente habla de los años del hambre directamente para referirse a los 40. Cuando termina la guerra civil, aquí después de la resistencia que hubo, pues se pasa muy mal, muy mal. Pues claro, es una guerra civil. Nosotros seguimos dependiendo de la península durante un montón de años, porque esto aquí nunca nos hemos autoabastecido. Vamos a encontrar con una crisis económica brutal y con unas decisiones por parte del nuevo régimen que se mostrarán del todo erróneas por los resultados posteriores. Canarias, la economía está totalmente colapsada, porque claro, no se trabaja, un golpe de Estado, ¿entiendes? Los trabajadores estaban totalmente acribillados, la agricultura estaba casi parada, ¿entiendes? Y ahí está, eso fue lo que ocurrió después, por eso fue el hambre tan grande que hubo aquí.
durante los años de la guerra, pues todavía había stock, había productos almacenados, pero ya después de la guerra ya es mucho menos, ¿no? Por lo tanto, las penurias eran mayores. Estamos hablando de que a partir de 1939 se generaliza el sistema de racionamiento, ¿no? Las cartillas de racionamiento, eso va a durar hasta 1952. Las cartillas de racionamiento eran que una libretita, ¿entiendes? Y usted iba a la tienda y le daban pues lo que le daban, ¿entiendes? Le daban lo que le daban, muy poquita cosa. Yo me acuerdo de salir de casa con una cartilla donde te ponían un sello cada vez que recogías o comprabas, ¿no? Iba hacia abajo a la tienda que estaba en la esquina y a comprar. Entonces te marcaban y tal, ¿no? Lo que habías comprado, a lo que tenías derecho, porque tenías una cuota de lo que podías por familia, etcétera, etcétera. En ese marco de escasez, los racionamientos van a ser irregulares, a veces caros, y va a tener omnipresencia, ¿no? En la sociedad canaria, en la economía canaria, el mercado negro, ¿no? El llamado extraperlo en todas sus fórmulas. En aquella época había el extraperlo, el cambullón que se conoce aquí, y que venían por las casas y te tocaban en la puerta y decía, señora, necesita aceite o harina o azúcar, es decir, que no era legal, pero se ve que bien sea por los barcos, a través del cambullón, y naturalmente con consentimiento y conocimiento de determinadas policías o de determinada gente del movimiento que ponía la mano también, y esas iban por las casas y te lo vendían. El cambullón se podía hacer porque era la corrupción, una de las grandes corrupciones del régimen, y de lo cual vivían las autoridades desde el primero hasta el último. O sea, porque el Estado franquista no hay que recordarlo. O sea, se mantiene sobre dos cosas, ¿eh? O sea, el palo, el miedo y la corrupción. Las secuelas de la guerra no solo trajeron serias consecuencias económicas. La situación de extrema pobreza en la que vivía el archipiélago canario desembocó también en otros graves problemas. Las enfermedades pues aceleran, evidentemente la miseria pues conduce directamente a la muerte. Los brotes epidémicos que se producen en el archipiélago a partir de 1937, el tifus y determinadas enfermedades, ¿no? Pues provoca una enorme mortandad, muy considerable, ¿no? Que podíamos calcular en muchos miles de personas. A lo cual hay que añadirle la emigración, las migraciones. No solo la de los barcos fantasmas, que afecta pues, a unas 15.000 personas, sino que, por ejemplo, que es la última consecuencia, digamos, demográfica de la guerra, la migración a Venezuela de los años 50-60, de Tenerife se van 80.000 personas, sobre una población de unas 450.000. Podríamos hablar, porque contrasta con la propaganda que hace el régimen, del problema de la vivienda. El déficit de vivienda, la escasez se va a amplificar a lo largo de la década de los 40 e incluso en los 50. A modo de ejemplo, ¿no? En 1940 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife planteaba que en cuevas, barrancos y chabolas vivían del orden de 850, 860 personas y más de 5.000 en ciudadelas. 5 años después, el número de personas que vivían en barrancos, cuevas, chabolas, en Santa Cruz de Tenerife, ya supera los 1.580. Hay heridas tan profundas que parece que jamás cicatrizarán. Y la Guerra Civil Española es un claro ejemplo. 85 años más tarde, seguimos hablando de ella con tristeza, con dolor y con rabia. Porque si las guerras siempre son abominables, esta lo fue especialmente, ya que enfrentó a hermanos, familias y amigos. El con nosotros o contra nosotros se convirtió en un lema no escrito, uno que cerraba para siempre la puerta al diálogo y la abría a la sed de venganza y sangre. Canarias sufrió profundamente, a veces de forma evidente con los muertos encarcelados y represaliados, y a veces de forma menos visible
pero igualmente dolorosa. Se habla mucho de vencedores y vencidos, pero en realidad ahí perdimos todos. Perdimos nuestra identidad, nuestra inocencia y la posibilidad de demostrar que las personas están por encima de los ideales. Eso fue entonces. Estamos en el ahora, el momento de demostrar que podemos aspirar a ser más inteligentes, más humanos. El momento de reflexionar sobre los errores del pasado para ser mejores en el futuro. Franco empezó matando y terminó matando en el lecho de muerte. También hay beneficiarios de la guerra, ¿eh? O sea, aquí se redondean fortunas, se compraban las cosas poniendo la pistola, fincas que pasaban de propiedad, poniendo una pistola encima de la mesa, ¿no? Y yo tengo a tus hijos en Faife o tu marido está en Faife y yo quiero esta casa, quiero esta finca y quiero tal.